El conflicto social, el lunes nos hemos enterado y hemos quedado sorprendidos, ¿qué digo sorprendidos? Estupefactos por la noticia dada a conocer por el gobierno chileno y por la Fiscalía chilena, en sentido de que en aquel país se decomisaron 108 toneladas de cocaína provenientes de Bolivia y que estaban impregnadas en 1080 toneladas de madera. Es decir, no estaban a la vista, estaban impregnadas en la madera. Y esta cocaína habría sido decomisada en los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio en 45 contenedores. La investigación, según las autoridades, ha durado 6 meses, lo que quiere decir que esta cocaína y esta madera habría estado en territorio chileno por lo menos ese tiempo. Estamos hablando de envíos de diciembre, de enero, más o menos, ¿no? Chile ha calificado esta incautación como histórica, la más grande de su historia, y probablemente sea, si es que la cifra se confirma, la incautación más grande del mundo, porque hemos estado viendo otros datos que no se aproximan siquiera a las 100 toneladas. Quedan muchas preguntas y a lo largo del programa queremos ir desgranando el tema con nuestros invitados y seguramente al terminar el programa vamos a seguir teniendo preguntas. Por lo tanto, será un tema inacabado. Quiero dar la bienvenida en primera instancia a Hans Gotterban. Él es periodista de Radio Cooperativa y de Chile Visión y reporta desde Iquique. Es un periodista de referencia en el norte chileno. Bienvenido, Hans. Buenos días. Tenemos el micrófono muteado, tal vez. A ver, Hola, vamos. ¿qué tal, Mary? Ahora Gusto en sí. saludarte, buenos días. Buenos días, Hans. Muchas gracias por estar con nosotros. Y aquí en el estudio está con nosotros Manuel Morales Álvarez. Él es investigador, es representante del CONADE y ya lleva 4 libros escritos sobre temas de narcotráfico. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo, igual Hans. Buenos días, para tratar este tema que es tan importante para la vida política del país, ¿no? Así es. Vamos a ir en primera instancia con Hans para preguntarle cuáles son las últimas novedades sobre el caso, qué más se conoce, qué se ha dicho, si nos puede contar cómo ha sido además este operativo que ha durado medio año. Claro, es una investigación de bastante tiempo, son 6 meses de investigación en los que estuvo el Ministerio Público trabajando con distintas agencias, no solamente con una de las policías, sino que acá se trabajó de manera interagencial y además se hizo un análisis de información residual de inteligencia. Esto data desde aproximadamente 2 años. Hace 2 años es que el Ministerio Público decidió crear un foco investigativo en los puertos del norte del país. Todo esto considerando de que hoy los puertos de Chile son considerados como una plataforma logística para las bandas del crimen organizado para que puedan sacar desde Latinoamérica finalmente sus sustancias ilícitas hacia los distintos continentes. Y es en ese sentido que se crea este foco penitenciario en el Ministerio Público y queda a cargo del fiscal Mario Carrera en la región de Arica y Parinacota. Desde ese entonces, en el año 2024, se comenzaron a realizar diversas diligencias investigativas que permitieron en primera instancia descubrir una gran cantidad de precursores químicos que iban precisamente con destino a Bolivia para poder generar y fabricar distintas sustancias ilícitas, como por ejemplo cocaína y ketamina. Esto llamaba poderosamente la atención del Ministerio Público porque se decía, si es que están ingresando grandes cantidades de precursores químicos, por algún lado tienen que salir. Y de esta forma es que el Ministerio Público en Chile comienza a realizar diversas diligencias junto a la Armada, también junto a la Dirección de Inteligencia, la DIPOLMAR, de la Armada de Chile. En paralelo también se realizan diligencias con personal de aduanas y acá juega un rol bien importante la labor que realiza el Instituto de Salud Pública, porque esta es una droga que a simple vista no se puede visualizar, por ende es muy difícil poder ratificar que estos elementos vengan impregnados con droga. Por ende, lo que se tuvo que hacer es llamar a especialistas que están en Santiago
viajaron hasta la zona norte del país, tomaron diversas muestras que luego fueron analizadas en el laboratorio en la zona central y de esta forma se termina ratificando de que gran parte de estas cargas venían contaminadas con droga. Pero el hilo conductor venía precisamente arrastrándose desde el hallazgo de estos precursores químicos. Y ya hace aproximadamente 2 a 3 meses atrás habían comenzado a aparecer los primeros hallazgos de esta droga. El Ministerio Público había ya incautado tanto en el puerto de Arica como también en el puerto vecino de Iquique grandes cantidades de madera de Tajibo que venían provenientes desde Bolivia con destino a Asia y venían también impregnadas con esta droga. Por ende, continúan adelante diversas diligencias investigativas, se hace también un análisis de la declaración que entregan cada uno de los transportadores y de esta forma se logra entonces llegar hasta este cargamento que eran 45 contenedores con madera, los cuales fueron sometidos a un análisis y lo que dice el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, es que estas maderas vienen impregnadas entre un 10 a un 20% con esta droga, que en definitiva es cocaína y también ketamina. Son aproximadamente 1.000 toneladas de esta carga que vienen completamente impregnadas con esta droga y es por eso que el Ministerio Público aquí en Chile dice que estiman en 108 las toneladas de droga, tanto de cocaína como también de ketamina, que estaban impregnadas en este cargamento. Quisiéramos escuchar justamente al fiscal de Arica y Parinacota, Mario Carrera. Nosotros hemos intentado convocarlo para que esté en el programa porque tenemos muchísimas preguntas que hacerle, pero lamentablemente no se pudo. Ya él hizo declaraciones sobre este caso y no quiere tener más intervenciones con la prensa, eso es lo que nos explicaron, pero quisiéramos escucharlo en este video de presentación justamente del caso. Vamos por favor con ese video. Enseguida viene ese video, justamente lo tenemos aquí casi en puerta, donde el fiscal de Arica y Parinacota, Mario Carrera, hace la presentación junto a autoridades nacionales, tanto un ministro y también el fiscal de Chile, la presentación de este caso en Arica. No sé si lo tenemos listo o si no, podemos continuar, por favor. Vamos a continuar y enseguida volvemos con ese video. Por favor, quiero ir con don Manuel Morales para preguntarle cuál es su impresión de este caso. Yo tengo muchas preguntas que luego les voy a hacer porque me quedan dudas, por ejemplo, sobre el tema del tiempo, sobre el tema de la cantidad, etcétera. Pero por favor, la primera apreciación de usted. Sí, bueno, muchas gracias, Hans. Vuelvo a reiterarte el saludo por la información valiosa que nos estás dando. Bueno, en realidad hay 3 antecedentes, ¿no? Que hay que mencionarlos. Durante el gobierno de Luis Arce se incautaron 19 toneladas de cocaína impregnada en madera. Y ya durante el gobierno del presidente Rodrigo Paz, también en la misma región, se incautaron 68 toneladas de cocaína impregnada en madera. Y ahora tenemos este otro anuncio que habla de 108 toneladas con la posibilidad de que sea mucho más, porque están haciendo un cálculo digamos, conservador, en el sentido de que podría incluso tratarse de hasta el doble de cocaína impregnada en madera. Entonces, no es correcto decir que no había antecedentes, ¿no? O sea, ya ha habido 3. Precisamente en el libro Narcotráfico Imparable tenemos todas las referencias sobre estos casos anteriores. Ahora, ¿cuáles algunos datos que a mí me llaman la atención? Seguramente lo vamos a escuchar al fiscal de Chile. Y es que él, de manera muy prematura, dice que el cargamento vendría de Pando, lo que es absolutamente imposible, porque o puede que sea, pero ¿cuál es mi duda, no? Mi duda razonable es que no existe una capacidad de exportación de Pando, desde Pando, de esa cantidad de madera. También las autoridades de Chile han dicho, cuando se hizo el primer descubrimiento de las 19 toneladas, que estas empresas madereras, ¿no? Habían logrado de manera exitosa ya realizar previamente 18 envíos a Europa en los años anteriores y que no habían podido detectar, ¿no? Esta cocaína. Y quienes han logrado detectar han sido los perritos, ¿no? El olfato del perro. El impregnar madera o otro tipo de prendas, por ejemplo, que ya tenemos antecedentes que se ha hecho con jeans, por ejemplo, con ropa, cuadros, o sea, no es una técnica nueva.
Esto ya tiene antecedentes y me extraña que se diga que la policía de Chile recién se está informando o enterando de esta modalidad, que la conocíamos desde los años 80, por lo menos en Bolivia. Ahora, el problema está en que es una cantidad muy grande. Yo te voy a dar algunos datos. Podríamos estar hablando de que representaría en hoja de coca, por ejemplo, casi la mitad de la hoja de coca que se incauta en Exacto. Bolivia. Y si fuera el doble, estaríamos hablando que casi son 800 toneladas de hoja de coca, que equivaldría al 100% de la cantidad de hoja de coca que el Estado incauta, que sea destinado a la producción. Estamos hablando de que estas 108 toneladas habría involucrado la transformación de 40,5 toneladas de hoja de coca, ¿no? Y eso podría estar equivaliendo a más o menos un uso en términos de cocaína en relación a la producción nacional, estaría abarcando entre un 10 y un 20% de la cocaína que se produce en Bolivia. Por lo tanto, estaríamos frente al acto de narcotráfico más grande. Barbas Chocas estaba intentando trasladar 4 toneladas por avión en la década de los 90, ¿no? Esto es inconmensurable si vemos los antecedentes además. Y esto significa que hay un nuevo grupo de narcotraficantes que yo te voy a decir algo que puede que moleste a algunas personas, pero tengo la obligación de decirlo. Y es que a la actividad ilícita se están sumando nuevos actores. En este caso son empresarios forestales. Cuando se detectó las 68 toneladas, el Ministerio Público hizo una intervención al SENASAG en Santa Cruz intentando buscar información. Pero hasta el día de hoy, no, el Ministerio Público, las autoridades del actual gobierno de la lucha antinarcóticos no han dado a publicidad los nombres de las personas, de las empresas forestales que están en Santa Cruz, que se han dedicado a esta actividad. Incluso ayer el de la Cámara Forestal lamentó el hecho y hizo una condena pública y un mea culpa, pero aquí existiría una nueva beta del narcotráfico que estaría sacando en cantidades demasiado grandes. Y si la tesis o la hipótesis del fiscal de Chile de que esta mercadería salió de Pando, significaría que tenemos ya no el Chapare como principal productor de cocaína, sino Pando, y que se hubiera pasado por todo el país, lo cual me hace dudar eso porque tenemos información desde Pando que las empresas forestales son 15 y son raquíticas. Ah, ya entiendo, que puede ser desde otro punto, ¿no? Pero Y que hubieran falsificado la información de origen, ¿no? Además. Ok, vamos a ir viendo todos esos detalles. Ahora sí quisiera que veamos este video con la presentación que ha hecho el fiscal Mario Carrera. Adelante, por favor. Que luego de un arduo trabajo con la Policía Marítima se logró determinar, ¿cierto?, esta fórmula. También acá contamos con el apoyo de la aduana chilena, pero por cierto también de la aduana boliviana, ¿ya?, que también ha sido un apoyo al facilitarnos los mecanismos para las revisiones. El total de la droga incautada, o a lo que corresponde, lo que estamos mencionando hoy día, es 108 toneladas entre cocaína, clorhidrato y ketamina. Es un 10% del total de la carga, y eso de manera bien conservadora, porque efectivamente cada madera mantiene entre un 10 y un 20% de esta droga, y lo cerramos, ¿cierto?, en un 10%. Siendo así, hablamos de 108 toneladas entre cocaína, clorhidrato y ketamina. Se transforma esto, por lo tanto, hasta la fecha, en la mayor incautación de droga en un procedimiento en la historia de Chile. El mayor procedimiento anterior también era en este puerto, que fue en el barco Nativo del año 2001, donde se había incautado cerca de 9 toneladas de cocaína clorhidrato. Acá multiplicamos eso por, cierto, más de 10 veces. Como lo señaló el fiscal nacional, esto tiene que ver con un trabajo que se ha hecho. Cada contenedor que se revisó no fue al azar, sino que fue producto de la investigación previa que fuimos diseñando y que ha dado, cierto, estos frutos al día de hoy. Vamos a seguir en esta misma línea, vamos a seguir, cierto, trabajando con la Policía Marítima, que me parece que agradezco el trabajo de esa institución y sus analistas que se pusieron a disposición del Ministerio Público, porque efectivamente cada policía tiene un hito, ¿no?
Y creo que este procedimiento en particular para nuestra policía marítima se transforma efectivamente también en un hito, en un día histórico. Por cierto, también para la aduana, por cierto, también para el Ministerio Público, pero tenemos una policía en nuestros puertos que está haciendo un trabajo también serio en esta fecha. Cerraremos probablemente de aquí a unas 3 o 4 semanas ya la totalidad de los contenedores que nos queda por revisar, porque esto no termina acá, desgraciadamente. Tenemos varios contenedores más que vamos a anunciar en las próximas semanas, y ahí daríamos por cerrada esta etapa del procedimiento. Lo que me llama la atención de lo que acaba de decir el fiscal Carrera es que había coordinación con la aduana boliviana, lo que significa que el gobierno boliviano tenía conocimiento de esta investigación. ¿Y por qué digo que nos llama la atención? Porque el ministro de Gobierno ayer dijo que iban a investigar, que no estaban al tanto. Luego vamos a ver esa declaración, pero ahora quiero volver con Hans Gotterbarn para preguntarle sobre el tema de la cantidad. ¿No cabe la posibilidad, Hans, de que en realidad estemos hablando de 108 toneladas de madera que dio positivo, porque no se ha hecho todavía la extracción de la droga, o realmente ya estamos hablando de droga? No, son 108 toneladas, perdón, de droga, porque la carga es de 1080 toneladas de madera. Y lo que se estima, de acuerdo a lo que señala el fiscal Mario Carrera, es que la droga que viene impregnada alcanza entre el 10 a un 20%. Es decir, si vienen 1080 toneladas, lo lógico es que vengan aproximadamente 108 toneladas de droga impregnada en estas cargas. Él señala también y hace bastante énfasis, dice, nosotros vamos a hacer una estimación bastante conservadora, no vamos a agrandar una cifra que nosotros estimamos que pudiese estar rondando entre el 10 al 20%. Por eso es que dice que hoy lo que se ha logrado detectar en esta carga de más de 1000 toneladas de madera son 108 toneladas de cocaína y de ketamina que fueron justamente impregnadas a través de un sistema, de un proceso muy sofisticado químico que se realiza por parte de las organizaciones criminales, y él señala también que hay coordinación con las autoridades bolivianas. Él ya hace aproximadamente unos 4 a 3 meses atrás se había detectado un cargamento de muy similares características que había sido también interceptado por la aduana en el mismo puerto de Arica. Y esto es lo que activa también las coordinaciones con sus pares en Bolivia. Por ende, había una coordinación ya entre las autoridades chilenas y las autoridades bolivianas respecto a esta situación. Ya estaban en conocimiento de lo que estaba sucediendo y existía también una coordinación con la autoridad boliviana para poder interceptar este tipo de cargas. Él señala también, el fiscal Mario Carrera, que van a continuar adelante con las diversas diligencias porque estiman que este tipo de flujos van a continuar a través de los distintos puertos. Hay que recordar que Chile es un país muy extenso y el día de hoy se ha logrado, digo, incautar este tipo de cargamentos no solamente en los puertos del norte del país, que son los puertos más cercanos a Bolivia, como lo es el puerto de Arica y también el puerto de Iquique. También existen otros puertos más alejados, más cercanos a la zona metropolitana, a la zona central de nuestro país, el de Valparaíso y también el de San Antonio, donde también han llegado este tipo de cargamentos. Para nosotros, acá en Chile, también es complejo poder detectar este tipo de cargas. Se utilizaron canes antidrogas no solamente de la Policía Marítima, también de la Policía de Investigaciones, de Carabineros. Hicieron diversos análisis porque a simple vista la droga no se podía ver, por ende se tuvieron que hacer también exámenes de laboratorio, los que finalmente arrojaron de que, claro, estos cargamentos iban impregnados tanto con cocaína como también con ketamina. Y la ketamina también nos llama poderosamente la atención porque hoy día es la droga que es comercializada en Latinoamérica por carteles como el Tren de Aragua y también como Jalisco Nueva Generación.
Bueno, yo quisiera, a raíz de lo que acabas de decir, que el fiscal asegura que había coordinación con las autoridades bolivianas. De hecho, recordemos que en febrero ya se hizo una primera incautación de 700 kilos de cocaína, es decir, ni siquiera se llegó a una tonelada, pero ya había el indicio de que se estaba detrás de esta pista. Vamos a escuchar, por favor, al ministro de Gobierno, Marco Oviedo, que habló un poquito, muy escueto, sobre este caso ayer. Ha salido una publicación extraoficial de supuestamente la aduana chilena, la policía chilena y la fiscalía chilena. He hablado con nuestro fiscal general, el doctor Mariaca. Él en este momento se está poniendo en contacto con su par de Chile. El gobierno boliviano, por mi intermedio, se va a poner en contacto con la policía chilena a fin de realizar sobre esta publicación, que no la hemos conocido oficialmente, una investigación conjunta entre la aduana chilena, la aduana boliviana, la fiscalía chilena, la fiscalía boliviana y la policía boliviana y la policía chilena. Muchísimas gracias. Fue todo. Dijo que no conocían. ¿Qué opina don Manuel Morales? Bueno, es preocupante, ¿no? Porque Ujú. ya hemos hablado de que ha habido antecedentes. Incluso el Ministerio Público ha hecho una intervención al SENASAC y luego a la Cámara Forestal de Santa Cruz. Es decir, ya hay evidencia de que esto era recurrente y por lo tanto creo que el gobierno, al declarar el ministro Oviedo que no conoce un poco del tema y que va a hacer las coordinaciones, muestra, no sé, o están protegiendo información sensible que no la quieren dar, o verdaderamente el tema de esta actividad ilícita está desbordando los niveles de seguridad del Estado, de seguimiento y de control. La exportación requiere pues ciertos pasos y la involucración o el involucramiento, mejor dicho, perdón, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Yo tengo libros, los estoy vendiendo y me hacen abrir el sobre. Viene uno de la Fuerza Especial y verifica Que no está enviando nada raro. que no está enviando nada raro. Entonces, y lo mismo pasa en la aduana, hay mecanismos de control y hay los perritos, están los canes. También en el aeropuerto, ustedes han debido de ver que las maletas entran adentro, pero hay perros, ¿no? Pero Hans nos acaba de decir que esta era una droga que no era detectable al ojo humano y probablemente no a los canes tampoco, porque ha sido enviada hasta Santiago de Chile para hacer el análisis definitivo, el análisis químico para saber Sí, que era droga. pero ya había los antecedentes, ¿no? Ajá. Ahora, lo sospechoso, como te digo, es que el ministro de Gobierno además tiene que dar información. ¿Por qué el fiscal habla de que este es un cargamento que sale desde Pando? ¿No? Yo te decía hace rato que probablemente incluso han falsificado la documentación. Es probable. Es probable porque Sol de Pando, que es un medio alternativo, Ajá. ha publicado el día de ayer que los empresarios forestales, algunos tienen autorización en Pando, son muy poquitos y la capacidad para exportar 1.000 toneladas, ¿no? Estamos hablando de madera, prácticamente imposible. Y por lo que estamos viendo, esa no es madera que sale de los bosques de Pando, sino esta es una madera que es trabajada en la Cámara Forestal de Santa Cruz. Bueno, Muchas preguntas, ¿no? muchas, Se sí, abre. exacto, muchas preguntas y la Cámara Forestal ayer se ha pronunciado rechazando obviamente la actividad del narcotráfico para empezar, pero además con una preocupación porque dice que ahora como los contenedores son retenidos en Chile para hacer estos análisis, no están pudiendo cumplir con sus entregas de madera en Europa, ¿no? Y eso les está haciendo seguramente perder clientes, perder mercados, etcétera, etcétera, un poco poniéndose a disposición también de las autoridades para que se haga una investigación al respecto. Quiero volver con Hans hasta Chile para preguntarle sobre lo que estamos viendo, lo que hemos visto es madera, no es droga. Eso quiere decir, Hans, que todavía no se ha hecho el proceso inverso, es decir, que no se ha extraído la cocaína de la madera y que lo que se ha presentado es evidentemente solo el cálculo del 10%, ¿verdad? Sí, exactamente, así es. Ahora, Sí, ¿cuáles eso es lo son? que se ha hecho. De hecho, lo que Adelante. estimaban también las autoridades, porque esta droga tiene que ser sometida a un proceso químico donde la cocaína o la ketamina se disuelve en solventes líquidos y resulta un líquido que se introduce en los poros y en las fibras de los tablones de madera a través de sistemas de presión o inmersión prolongada.
Luego de esto viene un proceso donde se seca la madera y el solvente se evapora. Quedan las moléculas de droga firmemente atrapadas e invisibles al ojo humano en estas maderas y quedan finalmente inmersas ya en esta estructura celular. Cuando la carga llega a su destino, lo que hacen las bandas es el proceso inverso de lixiviación y utilizan también nuevamente solventes para volver a diluir esta sustancia que queda atrapada en la madera, filtran las impurezas y posteriormente la evaporan o cristalizan para poder recuperar ya toda la droga en su estado sólido. Eso es lo que hasta el momento no se ha hecho acá en Chile, porque la carga fue intervenida y fue interceptada antes de llegar a su destino final. Por ende, hoy día el análisis que hacen las policías y también el Ministerio Público aquí en nuestro país es que esta carga viene contaminada con al menos entre el 10 al 20% de la droga que ha sido detectada. Pero claro, tal como ya lo mencionaba previamente, es una droga que al ojo humano es muy difícil poder detectar, por ende se tienen que hacer análisis. Hay algunos perros, canes antidrogas que son capaces incluso de poder marcar la presencia, pero al momento de hacer el análisis es donde cuesta poder detectar aún más esta sustancia ilícita. Por ende, se tienen que hacer muestreos, se tienen que tomar distintos test para poder ser analizados en los laboratorios y de esta forma es como el Instituto de Salud Pública de Chile termina confirmando que estos cargamentos venían con ketamina y también con cocaína. Bueno, Hans, quería preguntarte si es que la Fiscalía chilena ha dado algunos nombres, si hay algunos detenidos o solamente ha sido la presentación del caso y la información. No, hasta el momento no se han registrado personas detenidas en Chile. Hay que recordar que este es el tercer procedimiento de similares características donde no hay personas detenidas. Lo que llamó sí poderosamente la atención en esta oportunidad fue la gran cantidad de cargamentos. Son aproximadamente 45 contenedores que vienen con maderas de Tajibo y todas estas maderas vendrían prácticamente contaminadas con este tipo de sustancias ilícitas, pero esa es la única información que hasta el momento ha sido proporcionada por las autoridades aquí en nuestro país. No se han entregado aún, no se ha profundizado en los antecedentes de quiénes son, por ejemplo, quienes están exportando estos cargamentos, quiénes son los dueños de estas cargas de madera y quiénes iban a recibir también estos cargamentos. Hay que recordar que, de acuerdo a lo que señala también la policía acá en nuestro país, son aproximadamente 14 los países que iban a tener que recibir esta carga. Entre eso está Alemania, Bélgica, Francia, República Checa, Marruecos, Estados Unidos, España, Portugal, Italia y distintos países de distintos continentes que iban a recibir estos grandes cargamentos de droga. Bueno, a raíz de lo que me dices, te comento, Hans, que aquí hay un medio de comunicación, DTV se llama, que publicó una lista de empresas que habrían sido las que han enviado esta madera. No podemos decir esta droga, porque todo lo que tú acabas de decir es que hay una cadena muy larga, ¿no? Entre el origen de la carga hasta el destino final, que es Europa. Y que no solamente estarían involucradas empresas madereras en este caso, porque también hay una empresa que transporta, hay otra empresa que seguramente lleva en el barco y otra empresa que recibe en Europa. Entonces la cadena es realmente larga. Y por eso quiero insistirte con la pregunta, si es que la Fiscalía ha emitido alguna lista de nombres de empresas o algo que nos haga pensar quiénes son los responsables de esta droga. No, hasta el momento no se ha detallado por parte de las autoridades. Ahora hay que considerar aquí un punto bien relevante, que en nuestro país existe una ley de crimen organizado que le da ciertas atribuciones tanto a las policías como también al Ministerio Público. Y en ese contexto es que hoy día el Ministerio Público tiene la facilidad de poder decretar la reserva de las investigaciones. Por ende, cuando una investigación queda sujeta a esta condición de reserva, tanto las policías como también el Ministerio Público se reservan el derecho de poder entregar mayores antecedentes, en poder profundizar, por ejemplo, en estos antecedentes que ustedes me consultan respecto a cuáles son las empresas, quiénes son las personas que están detrás de estos envíos de madera donde se ha detectado parte de esta droga.
pero hasta el momento no ha sido oficializado por parte de las autoridades en relación a este mismo punto, a la reserva que tienen las investigaciones que están ligadas tanto al narcotráfico como también al crimen organizado aquí en Chile. Como verán, amigas y amigos, hay muchas preguntas que todavía no tienen respuestas. Y sabemos que el fiscal Mariaca, el fiscal general de Bolivia, recién va a intervenir o recién ha intervenido en el caso. Ayer se anunció oficialmente la intervención de la Fiscalía Boliviana, pese a que este es un caso que viene con una investigación por lo menos de 6 meses. Pero Hans Gotterbarm, periodista especializado y que reporta para Chilevisión y Cooperativa, nos dice que en realidad la investigación ha empezado hace 2 años. Y don Manuel Morales además nos remite al gobierno de Luis Arce cuando ya se incautó madera impregnada en cocaína. Es decir, no es una novedad exclusivamente, ¿no? No hay que darse por sorprendidos, más aún si es que son autoridades del gobierno boliviano, porque ya había antecedentes. Quiero ir a una breve pausa y enseguida vamos a volver. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Estamos de regreso en Sin Maquillaje con Mary Vaca hablando sobre este hallazgo de cocaína en puertos chilenos. Cocaína que según las autoridades proviene de ese territorio boliviano. Bueno, hay que recordar que el ex viceministro de Defensa Social, el zar antidrogas Ernesto Justiniano, que ahora es ministro de Defensa, había señalado que en Bolivia existe un potencial de producción de cocaína de 300 toneladas al año. Pero además se sabe que habitualmente los gobiernos bolivianos incautan alrededor de 30 toneladas cada año. Para que vean de qué estamos hablando, de la magnitud del caso descubierto en Chile. Si allá se ha descubierto 100 toneladas o 108, estamos hablando de más del 30% de la producción anual de cocaína en Bolivia, según los cálculos hechos por la ex autoridad. Sin embargo, en Bolivia, nos dice don Manuel, que además hay laboratorios de reciclaje. Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, gracias, ¿no? Acá en el libro Narcotráfico Imparable, que es lo último que he producido, precisamente doy cuenta de que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que maneja estadísticas del año 2010 hasta la fecha, tiene laboratorios que destruye, tiene laboratorios de cristalización, que también encuentran en medio de la selva, los destrozan, los destruyen. Y el dato más interesante es que existen en Bolivia los laboratorios de reciclaje. Entonces, Mary, la pregunta es, ¿qué es un laboratorio de reciclaje? Donde ustedes van a ver que cada año se han incautado y se han clausurado laboratorios de reciclaje. Bueno, el laboratorio de reciclaje es ese lugar en la selva o en el monte o donde quieran, donde se hace el procedimiento de introducir la cocaína en objetos. Estos objetos pueden ser madera, ya te he comentado, jeans, otros papel, ¿no? Donde la materia es como una esponja que se la seca y se le introduce líquidamente la cocaína para que eso sea absorbido, y una vez que se seca eso, entonces tienes en estos laboratorios de reciclaje este procedimiento donde el narcotráfico está generando ya la introducción de la cocaína líquida
en objetos y hacen el proceso a la inversa. Lo que decía Hans, que recién en Chile van a hacer el proceso de sacar las 108 toneladas de cocaína de la madera. Entonces, ya las autoridades conocen el tema del reciclaje y saben que la cocaína líquida es uno de los elementos más del narcotráfico. Ahora, de manera muy breve, Huanchaca fue un momento de inflexión en el narcotráfico, ¿no? ¿Tú te acuerdas que Huanchaca es una fábrica que estaba en el Brasil, cerca de la frontera del Brasil? Murió el señor Ken Mercado, ¿no? Fue novedosa porque la pregunta que se hacían era, ¿cómo llevaban tanta cantidad de hoja de coca hasta la frontera con el Brasil, al Parque Noel Ken Mercado, donde no hay caminos, no hay acceso? Bueno, ese ha sido un antecedente. Este otro es tan formidable o espectacular, diríamos, en términos, no sé, mediáticos o de redes, porque está hablando de otra beta gigantesca del narcotráfico, porque hasta ahora, si vemos que esto se ha movido de Pando hacia Santa Cruz y de Santa Cruz hacia Chile, está haciendo todo un eje, ¿y de dónde han sacado la coca? ¿No? También puede ser, don Manuel, que Bolivia es un país de tránsito y que esa cocaína no necesariamente sea boliviana o que una parte sea boliviana y otra que haya venido de Perú, por ejemplo. No, porque por lo siguiente, ¿no? Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína. Y de coca también el tercer productor, por eso se lo pregunto. En realidad es poca la coca que produce Bolivia en comparación, por ejemplo, a Perú y Colombia. Y de hecho Bolivia siempre ha sido un país de tránsito y por eso le pregunto por Esa ha sido la visión, la versión oficial del exministro de Gobierno, Carlos Romero, ¿no? Durante ese gobierno se dijo además que éramos país de tránsito y se dijo que había clanes familiares. Nosotros hemos demostrado que además de haber clanes familiares, hay clanes sindicales. Porque, por ejemplo, el exministro Cáceres, que fue detenido en el Chapar, en Villa Tunari, logró su libertad alegando que el lugar donde él estaba no le pertenecía a él, sino al sindicato. Entonces, sí, hay entramados. Bolivia es además el segundo país productor y exportador de marihuana. Es otro tema que lo vamos a hablar. Lo vamos a hablar más adelante. Sobre Sí. lo que nadie habla en términos de autoridades. Entonces, sí, puede que haya cocaína de otros países, pero la cocaína peruana de Colombia y ahora que se incorpora de Ecuador está saliendo al norte. Lo que Evo Morales ha hecho desde el 2008 es fraccionar el mercado y generar este bloque de exportación hacia el sur, donde estaba Marced por la hidrovía Paraná-Paraguay, pero ahora estamos descubriendo este otro grupo que sería un actor gigantesco del narcotráfico en otro escenario geoestratégico. Pero también podría ser que el propio Marced estaba detrás de esto. Pregunto, porque claro, Marced ha sido detenido después, ha sido detenido en marzo más o menos. Correspondería a las autoridades Decir eso, ¿verdad? ¿no? Totalmente, completamente de acuerdo. Exactamente. Quiero volver con Hans para preguntarle qué tan frecuente es la incautación de cocaína, la detención de ciudadanos bolivianos portando sustancias controladas en el norte chileno. El micrófono, por favor. Bueno, en el norte es muy frecuente la detención de ciudadanos bolivianos, también ciudadanos peruanos que son utilizados como correos humanos, pero generalmente lo que detectan las policías en nuestro país son personas que van trasladando ovoides o que en el último tiempo, aproximadamente en los últimos 10 años, han cambiado su modalidad a estar fajados y ingresan al territorio nacional fajados, portando ovoides, también que han introducido en su organismo, pero con cocaína y con ketamina. La mayor cantidad que se puede haber detectado en alguna persona son aproximadamente 150 ovoides con cocaína o con ketamina. Pero el día de hoy este tipo de incautaciones llama poderosamente la atención. En Chile no se había logrado incautar tal magnitud de droga ni tampoco se había detectado este método tan sofisticado que se está utilizando a través de los puertos del norte de nuestro país. Esto viene aproximadamente de 2 años que se viene indagando y se logra detectar, tal como yo lo señalaba en un principio, gracias a que a través de estos mismos puertos iba ingresando con destino a Bolivia grandes cantidades por ejemplo, de acetona, de distintos químicos que son utilizados para la elaboración tanto de cocaína como también de ketamina.
Y es así como se comienzan a realizar diversas diligencias que el día de hoy apuntan a estos cargamentos y que tras el análisis que realizan las autoridades chilenas se logra finalmente ratificar que se trataba de droga impregnada en esta madera, pero es una modalidad para nosotros en Chile bastante nueva, al menos con la madera. Lo señalaban ustedes también, se conocían este tipo de impregnaciones al menos en ropa, nosotros sí lo conocíamos, pero que se impregnaran este tipo de cargamentos como madera de tajibo, para nosotros es algo bastante nuevo y también es algo que llama mucho la atención para las autoridades chilenas. No se estaba en conocimiento de que este tipo de cargas venían impregnadas con este tipo de drogas. Por eso que hoy día se fortalecen también los controles en los puertos y se está trabajando también con aduanas para poder adquirir una mayor cantidad de tecnología no invasiva, tecnología que permita en definitiva poder detectar este tipo de cargamentos. Yo el día de ayer tuve la oportunidad también de conversar con especialistas en crimen organizado y ellos lo que nos comentaban era que efectivamente este tipo de cargas es muy complejas de poder detectar, pero vienen a dar ya ciertas luces de cómo es que va evolucionando también, cuáles son las nuevas metodologías que va adquiriendo el crimen organizado para poder sacar desde Latinoamérica hacia los distintos continentes este tipo de sustancias ilícitas. Claro, estamos hablando además de otras dimensiones, ¿no? Del microtráfico a una mega exportación de cocaína de más de 108 toneladas en un solo envío y siendo conservadores, según dijo el fiscal Carrera, ¿verdad? Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados. Estamos ya en la última parte de nuestro programa y quiero mostrarles una lámina que ha sido difundida en el muro de Facebook de Gonzalo Colque y que nos habla de las incautaciones más importantes del mundo para que continuemos en este proceso de dimensionar lo que pasó en Chile en las últimas horas. Incautaciones más grandes de cargamentos de droga. A ver, caso Puertos de Chile de este año, 100 toneladas, que es lo que acabamos de explicar. Puerto de Amberes en 2021, que ha sido una operación de la 1DC, la aduana de Bélgica, 23 toneladas, ha sido droga oculta en material de construcción. Después, el buque MSC Guyane de 2019, una operación de la DEA y de Estados Unidos, 19.8 toneladas, que estaba contenida en sacos en contenedores. Y luego el buque MB Gatún del 2007, que son los guardacostas de la DEA, 20 toneladas, carga directa en bodega. Como pueden ver ustedes, la máxima incautación que se había hecho hasta ahora, según esta información, son 23 toneladas a nivel mundial. Y estamos hablando de la incautación en Chile de más de 100 toneladas. Entonces, quiero volver con Hans ahora para preguntarle qué ha significado esto políticamente en Chile para el gobierno de Kast, tomando en cuenta que quiere sentar presencia en el norte chileno y en todo su territorio, ¿no? Claro, es muy relevante para el gobierno en Chile porque finalmente, justo cuando se da a conocer esta mayor incautación de droga, estaba de visita en la región de Arica y Parinacota el presidente José Antonio Kast. De hecho, es su ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien participa y encabeza también este operativo donde se da a conocer
esta mayor incautación de droga. ¿Qué es lo que señala en esta instancia el ministro de Seguridad de Chile, Martín Arrau? Es que hoy día están contra un enemigo bastante poderoso, que es el crimen organizado, y que el crimen organizado el día de hoy se debe combatir con los países vecinos. No basta solamente con tomar acciones al interior del territorio nacional, sino que también deben existir coordinaciones con el resto de los estados, porque para poder combatir el crimen organizado, lo señalaba también el ministro, el titular de Seguridad Pública acá en nuestro país, es que se debe hacer de manera conjunta y también de manera interagencial. Y eso viene a demostrar también el trabajo que se ha estado realizando últimamente en Chile. Esto no viene solamente desde la administración actual, que es la administración de José Antonio Kast, sino que ya previamente el gobierno de Gabriel Boric había implementado una política de crimen organizado y también había fortalecido las fronteras con la militarización. De hecho, en el año 2022 se decreta este estado de excepción en las zonas fronterizas, precisamente con Perú y con Bolivia, para poder militarizar estos lugares y poder tener una mayor presencia y control de los flujos migratorios, como también de los ilícitos que se estaban cometiendo en este lugar. Por ende, lo que señala hoy el gobierno es que se debe trabajar mancomunadamente con el resto de los países, y en ese sentido es que se van a seguir fortaleciendo y coordinando las reuniones con los distintos mandatarios, no solamente aquí en Chile, sino que se tiene que abordar esta situación con mandatarios de Bolivia, de Argentina, de Colombia. Hay que recordar también de que nosotros acá en Chile tenemos un lazo bastante importante con la policía colombiana. Gran parte de los homicidas de las personas que han cometido crímenes en nuestro país han terminado siendo detenidas en Colombia. Por ende, existe ya una coordinación previa entre ambas policías, y es eso lo que busca también fortalecer el gobierno de José Antonio Kast con el resto de sus pares en Latinoamérica, con Bolivia, con Perú y con los otros países. Me parece interesante lo que nos comentas respecto al ministro Martín Arraut, en sentido de que quieren coordinar la lucha contra la delincuencia con los vecinos. Y de hecho, hace poquito estuvo el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Fernando Aramayo, en una reunión, en una mini cumbre, le podríamos llamar, de ministros de seguridad de la región en Chile, y justamente hablando de coordinar estas tareas. Y lo digo que me extraña y me parece interesante porque las autoridades bolivianas dicen que no estaban al tanto de este caso. Pero bueno, quiero volver con don Manuel Morales para preguntarle sobre por qué tituló su libro Narcotráfico Imparable. ¿Qué significa? ¿Que ya perdimos la batalla para siempre? No sé si para siempre, pero en el actual momento sí, ¿no? Los datos demuestran, más allá de las buenas intenciones nuestras, que el narcotráfico es un fenómeno prácticamente imparable. Y voy a mencionar a Ernesto Justiniano, el ex viceministro de la lucha contra las drogas, que en una declaración a EFE dijo que en Bolivia prácticamente la efectividad de las fuerzas policiales era del 10% y el 90% era el narcotráfico más efectivo. Ahora, en Bolivia hay un fenómeno nuevo que está sucediendo, al margen de las 108 toneladas, y es México Chico. Y no lo podemos dejar de mencionar porque Chile, lastimosamente, tiene un alto consumo en sus segmentos poblacionales de marihuana y cocaína. Entonces, hay una demanda muy grande y precisamente México Chico es el que está aprovisionando a los consumidores de marihuana de Chile. Por eso probablemente el presidente Kast ha planteado la necesidad de militarizar o cerrar o controlar mejor la frontera norte con Bolivia, precisamente por esta afluencia del narcotráfico imparable de Bolivia hacia Chile. Entonces tenemos ahí una gran dificultad porque el principal productor de marihuana de la región es Paraguay. Paraguay no tiene frontera con Chile, sí Bolivia. Y los cargamentos que están saliendo de México Chico, de los cuales no tenemos cuantificación, no tenemos verificación, ni siquiera son enunciados por las autoridades de la lucha antinarcóticos, revelan que es una actividad permanente. Ahora bien, entonces tenemos un país con fronteras porosas, o sea, segundo problema que se aditamenta a un narcotráfico imparable, lo estamos viendo ahora. Tenemos el tema de un estado narco involucrado en
amamantamiento de la actividad ilícita del narcotráfico. ¿Por qué digo Estado narco, no? Porque hay ciertos niveles estatales que están dando protección. Al caso de Marcet, por ejemplo, ¿no? Que fue detenido en un operativo coordinado con la DEA, la Policía de Paraguay, del Uruguay, pero prácticamente Marcet está viviendo en un santuario que se llama Santa Cruz. Entonces, el tema del narcotráfico es muy complejo. Creo que necesitamos, y yo te agradezco, Mari, por el espacio y por tu inquietud, necesitamos que la población se socialice de estos temas y que podamos ayudarle al gobierno a generar políticas públicas de efectiva lucha contra el narcotráfico. Bueno, pero usted acaba de mencionar el término México Chico y Sí. quisiéramos saber dónde funciona, qué es, porque claro, la audiencia internacional podrá decir México es en México, no es en Bolivia, ¿no? Lo que pasa es que también hay confusión, porque a veces se dice que es en el trópico de Cochabamba y a No. veces en los ayllos de Potosí. Entonces, ¿a qué Sí. se está refiriendo? México Chico no existe en el mapa, ¿no? No es Obvio. una región localizada. Es un apelativo que le ha dado la gente de Oruro, de Potosí, que no puede ingresar a las zonas de los ayllus porque hay una especie de policía civil que controla y te pregunta, ¿dónde estás yendo? Entonces es la denominada zona roja que está entre Oruro y el norte Potosí. Se llamaba zona roja porque se pescó una vez a un diputado del MAS llevando un camión de hoja de coca a la zona roja y finalmente se habla de México Chico como una especie de un nuevo ámbito del narcotráfico donde hay marihuana, donde no ingresa la policía y eso es preocupante. Prácticamente es como otro Chapare 2 que se ha generado y México Chico ha logrado sacar la marihuana hacia la frontera con Chile y de ahí traen automóviles chutos, en fin. Entonces es otro problemático, es el segundo frente. Y si ahora veríamos lo de la exportación de madera, donde estarían habiendo otros nuevos actores, el tema del narcotráfico se sigue reproduciendo en Bolivia, ¿te das cuenta, Claro. no? O sea, no es que va a Y se acabar sigue ahora, tecnificando, además, por lo que acabamos de complejizando, complejizando, ¿no? ampliando, ¿no? Quisiera volver con Hans con mi última pregunta para saber qué viene ahora en este caso. Es decir, el fiscal dice que van a continuar las investigaciones. ¿Cuántos contenedores todavía no se han revisado, no se han hecho el análisis? Claro, lo que señala el fiscal Mario Carrera es que van a continuar adelante con la revisión de los contenedores. Hasta el momento conocemos nosotros de que existen 45 contenedores que están distribuidos en los puertos del norte, en Arica y en Iquique, y también existe otro cargamento que ha sido detectado en los puertos de Valparaíso y en San Antonio, pero van a continuar adelante con los procesos de revisión porque la carga es bastante, son más de 1.000 toneladas de madera y para nosotros también es muy complejo porque Chile tampoco tiene una capacidad tan robusta para poder enfrentar el día de hoy al crimen organizado en tal magnitud. De hecho, lo que yo conversaba ayer con especialistas también en crimen organizado, ellos nos decían, para poder impregnar esta droga en realidad tienen que existir mega laboratorios, deben de existir galpones que son gigantes donde se somete a este tipo de procesos químicos, a estos cargamentos, pero el día de hoy poder detectarlos en nuestro país es muy complejo, muy, muy complejo. El día de hoy las policías no cuentan con la gran cantidad de personal como para poder revisar de manera inmediata todas estas cargas. Por ende, se tiene que hacer un proceso, va a ser un proceso bastante largo que va a durar aproximadamente varias semanas. Y en eso también nosotros vamos a estar muy pendientes, vamos a estar también muy encima de, el Ministerio Público, saber cuáles son los nuevos resultados que va a ir arrojando este proceso investigativo, saber quiénes van a ser, quiénes iban a recibir, por ejemplo, la droga en los distintos continentes y quiénes son las personas también que están enviando estas cargas desde Bolivia. Nosotros el día de hoy desconocemos completamente cuáles son las empresas, quiénes son los nombres que están detrás de los envíos de estas cargas, pero bien ustedes decían que ya en Bolivia se ha dado a conocer por parte de un medio de comunicación cuáles son las empresas que están detrás de esta madera. Por ende, vamos a estar nosotros también muy atentos acá en nuestro país para ver cuáles son los avances que tiene este proceso investigativo que para nosotros también es bastante nuevo acá en Chile. Por haber estado con nosotros, nos has dado muchísima información y muy valiosa.
No, les agradezco a ustedes, a Manuel, a ti, Mary, también por esta excelente conversación y por tener la oportunidad también de poder abordar estos crímenes que son delitos transnacionales que es importante que se aborden no solamente en un país, sino que de manera conjunta. Así es. Y bueno, aquí en el estudio también quiero agradecer a don Manuel Morales Álvarez por haber venido y habernos traído su último libro. Ya lo decíamos, es el cuarto de una serie Sí. de varios libros sobre temas de narcotráfico. Sí, es parte de una investigación histórica, ¿no? Narcotráfico imparable. Hay 3 antecedentes de este libro, pero lo que nosotros estamos haciendo es una investigación en base a datos, ¿no? Evidencia. Luego hacemos la publicación. Entonces, sí, nosotros estamos contribuyendo a que la opinión pública tenga un criterio más formado, que no solamente hablemos del narcotráfico a partir de emociones, ¿no? Sino que tengamos información básica. Este es nuestro aporte desde la ciencia, desde la investigación. Y lo documentamos para que también las autoridades puedan basarse en esta información, pero nosotros sabemos que todo lo que está aquí es de conocimiento de las autoridades, eso es innegable. Muy bien, pues amigas, amigos de Sin Maquillaje con Mary Vaca, les agradecemos por habernos seguido en un programa más, en esta ocasión hablando sobre este tema del hallazgo de la cocaína supuestamente boliviana en territorio chileno. Como les había anunciado al principio, quedan muchísimas dudas todavía por aclarar, muchísimas preguntas y seguramente a lo largo del tiempo haremos seguimiento al caso y les mantendremos informados y sobre todo estaremos aportando con análisis para contribuir en la comprensión de este y otros temas. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. No se desprendan de nuestros canales, vamos por YouTube, vamos por Facebook, tanto por Brújula Digital como por Sin Maquillaje con Mary Vaca. Conmigo hasta mañana. Chao, chao.